Javier Martínez Aldanondo, vas a participar en nuestro primer foro internacional de innovación en aprendizaje y desarrollo, en nuestro FIAT, a celebrar del 1 al 3 de junio. Y nos vas a hablar de aprender del futuro. ¿Qué podemos esperar de tu intervención? Ahora eso ya me pone una expectativa, ya me pone... Sin hacer spoiler, ¿eh? No, pero esto es como los trailers de las películas. Es una pequeña degustación para que pruebes un bocado y digas, a ver, esto me gusta o no me gusta. Y tienes todo el derecho a que no te guste, ya sabes que esto... Mira, yo llevo mucho tiempo dándole vueltas y bueno, yo creo que la pandemia solamente en algunos casos nos lo ha recordado, porque eran cosas que ya sabíamos. Y tiene que ver con que aprender del futuro suena contrasentido, porque ¿cómo vas a aprender de algo que todavía no ha pasado? Porque nuestra historia ha sido justamente aprender de lo que ya ha pasado. Entonces uno mira, el sistema educativo siempre te enseña las cosas que ya pasaron, te cuenta el pasado y te pide que te lo memorices, de hecho, y luego te pide que lo repitas. Y en el mundo de la formación en las empresas, que es básicamente donde se plasma el aprendizaje, cada vez menos, pero históricamente todavía ha sido así. Claro, la formación lo que te enseña son las cosas que el ser humano ya sabe. Te enseña gestión de proyectos, te enseña Excel o liderazgo a partir de lo que se sabe. Y eso está bien, pero no es suficiente. El problema que yo creo es que, claro, en entornos más o menos estables, predecibles, donde las cosas siempre han cambiado, porque nos creemos a veces que somos los primeros en que cambiamos en la historia y el desarrollo del ser humano ha sido cambio. Lo que nos está pasando a nosotros es que ese cambio es un poquito más rápido que los anteriores y los que vendrán después será más rápido todavía. Entonces, la rapidez de ese cambio genera un impacto muy concreto y es que el conocimiento caduca cada vez más rápido. Entonces, esos aprendizajes que tú antes te podías permitir el lujo de aprender algo y explotarlo durante muchos años, ahora el periodo de vigencia de ese conocimiento cada vez es más corto. Y con ese conocimiento que tienes, cada vez puedes predecir menos lo que va a ocurrir. O sea, el futuro cada vez se parece menos a lo que ya pasó. Entonces, estamos acostumbrados a pensar que el camino que sigue es una proyección del camino que hemos recorrido. Y lo que nos estamos encontrando es que el camino que sigue de repente nos sorprende más y ya no se parece a ese camino de antes. Entonces, yo lo grafico con una metáfora. Los mapas que teníamos hasta hace poco para interpretar la realidad caducan, entonces ya no te muestran el camino que viene y no pueden. Entonces tenemos que desarrollar brújulas para orientarnos que son un dispositivo distinto a los mapas. Entonces cuando yo me refiero justamente a aprender del futuro es a desarrollar habilidades, capacidades distintas, porque lo que hacíamos hasta ahora no nos sirve para predecir y además lo van a hacer las máquinas. Esa capacidad de almacenar información, repetirla, que es lo que hacemos en el colegio, eso lo van a hacer las máquinas más rápido que nosotros. Sin embargo, esa capacidad de imaginar, anticipar, inventar, negociar, crear, ser flexibles, colaborar, que son capacidades intrínsecamente humanas y más emocionales que intelectuales, son las que yo creo que en donde nos vamos a jugar el futuro. Y termino todo este rollo, Maite. Si uno mira el caso de la pandemia, teníamos mucho conocimiento acumulado del pasado respecto a mascarillas, distanciamiento social, lo hemos utilizado. Pero claro, el desafío no ha sido ese. Lo que nos ha tenido de rodillas ha sido no tener una vacuna. O sea, había un conocimiento que no había y nos hemos tirado un año investigando, desarrollando, aprendiendo. Entonces era un problema, no era un problema de ejecución, era un problema de aprendizaje. Y yo creo que lo que se nos viene es justamente un futuro donde tenemos que darle mucha más importancia a esa capacidad de predecir, de imaginar, de crear, de inventar, de probar, de equivocarse, y no tanto replicar lo que ya sabemos que es importante, pero ya no nos alcanza, no es suficiente, le tenemos que dar las gracias, pero ya no nos sirve. Entonces me gustaría hablar un poquito de hacer más énfasis en mirar hacia esas habilidades que nos falta desarrollar, que por cierto no son nuevas, las conocemos desde hace siglos. Eso. Para interiorizar la nueva situación en la que nos encontramos y el reto que supone también de aprendizaje, el otro día otro ponente de FIAT, Lucas Kanga, nos dijo que todavía necesitaríamos como 6 meses más de, no sé si de pandemia o de situación como la que estamos atravesando para que eso... ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que hay, no soy un especialista, pero debe haber una proporción. Hay estudios que te dicen cuánto tiempo tienes que dedicar para tratar de que los hábitos se fijen. Yo creo que esto es muy difícil de anticipar y yo creo que además porque en cada persona es muy diferente. Yo esperaría, porque esto hasta que no pase no lo vamos a saber, que haya cosas a las que les hemos abierto los ojos y a las que ojalá ya no volvamos hacia atrás. O sea, a ver, vuelvo un poco a lo que decía antes. Siempre se pudo teletrabajar, pero no quisimos teletrabajar. Tú y yo, Maite, teletrabajamos desde hace un montón de años.
Y las empresas públicas y privadas, yo recuerdo conversaciones con clientes diciendo, oye, pero tú tienes que ir todos los días a la misma hora, al mismo lugar, a hacer lo mismo. Y te dicen, bueno, en realidad no, podría hacer un porcentaje muy grande. Entonces, ha tenido que llegar a una situación que no nos ha preguntado, sino que nos ha dicho, te lo impongo. Y a esa imposición hemos reaccionado, como siempre, los seres humanos, aprendiendo con una capacidad de adaptación gigantesca. Entonces, yo esperaría, claro, es verdad que cuanto menos dura una situación, bueno, más capacidad tienes de olvidarla y tratar de recuperar el estatus previo. Yo esperaría que en este caso fuéramos un poquito más inteligentes, pero no tanto a nivel individual, sino a nivel colectivo. Yo creo que nuestro desafío, de nuevo, y es un tema que a mí también me obsesiona desde hace tiempo, es que los desafíos que vienen no consisten en tener individuos más inteligentes, que siempre será bueno tenerlos, sino tener colectivos más inteligentes. Yo creo que nuestra capacidad está justamente en la colaboración como transferencia e intercambio de conocimiento. Y hasta ahora nos hemos preocupado de hacer competir a la gente, la hemos evaluado, la hemos entrenado individualmente. Y yo creo que nuestro desafío no está ahí, nuestro desafío está en sumar. En el caso de la pandemia no ha sido evidente. Si cada país se hubiera dedicado a desarrollar su propia vacuna, esto no se termina nunca. La única manera de resolverlo es colocando conocimiento al servicio de, por un objetivo superior. Entonces, yo esperaría que efectivamente haya cambios producto de la reflexión y de la experiencia que hemos vivido, donde nos demos cuenta que hay otras formas de trabajar y de vivir, porque trabajar es un subconjunto del vivir. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que verlo. Estos son todo predicciones. Ojalá. Yo tengo esa expectativa. ¿Y qué retos tiene por delante el mundo corporativo en lo que se respecta a la formación y al aprendizaje? ¿Crees que todo lo vivido va a ser en sí mismo un aprendizaje del cual de verdad se van a extraer otro tipo de rutinas, otro tipo de planes, otro tipo de estrategias? ¿O no? Es una muy buena pregunta. Y no es fácil separar lo que uno cree de lo que uno le gustaría. Claro. Es complicado, ¿no? Mira, yo tengo la sensación, es como se dice siempre, la experiencia no es lo que te pasa, sino es la reflexión y el uso que haces de lo que te pasa. Entonces, a mí una cosa que también me ha preocupado hace tiempo, yo me acuerdo que hace un tiempo escribí una columna donde me dediqué a preguntar durante un rato a la gente qué había aprendido el año anterior. Esto fue hace como 2 o 3 años. Y la mayor parte de la gente se descolocaba con la pregunta. Y entonces, no porque no hubiera aprendido nada, porque por suerte has aprendido. Lo que pasa es que mientras no haces consciente el aprendizaje, no lo puedes gestionar después. Entonces, claro, lo tienes, pero no sabes que lo tienes, entonces no lo utilizas de manera más proactiva, más eficiente. Entonces, yo creo que esta pandemia nos ofrece un montón de posibilidades, pero yo creo que las organizaciones en general todavía, y estoy generalizando, no han hecho un ejercicio sistemático y colectivo, porque esto no vale con que lo haga la capa de directivos, esto tiene que ser común y colectivo y grupal. De sentarnos y decir, oye, ¿qué hemos aprendido de esto? O sea, ¿qué cosas nos han salido mejor de lo que esperábamos? ¿Qué cosas peor y por qué? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Qué podríamos cambiar? ¿Qué estamos dispuestos a cambiar? Entonces, yo tengo la esperanza de que una situación tan compleja y tan drástica como esta, que nos ofrece en bandeja la posibilidad de reflexionar, nos la tomemos. Yo creo que, lo que decías tú al principio, Maite, estamos tan metidos en una vorágine que encontrar tiempo para pensar es muy complicado. Y fíjate que uno dice, coño, si para pensar necesito un rato, no necesito comprarme dispositivos muy caros, ni irme a Harvard a hacer un MBA en metodologías. No, es un espacio con una serie de personas haciéndose una serie de preguntas y en un contexto transparente y honesto. Pero es tal la vorágine que no nos deja mucho espacio. Entonces, a mí me gustaría, mi expectativa sería que una vez que saquemos la cabeza, porque lo primero hay que respirar y hay que, digamos, oye, revisemos con mirada crítica los aprendizajes que sacamos de aquí para tomar decisiones. ¿Qué cosas queremos mantener? Nos hemos dado cuenta que la gente es confiable y responde. Nos hemos dado cuenta que la tecnología nos ha ayudado por más cosas que tengamos que mejorar. ¿Qué hemos aprendido de la relación con los clientes, de las relaciones con nosotros mismos, del trabajo en casa? Entonces, hay como muchas vetas para explorar, pero hay que hacer ese ejercicio de dar voz, de escuchar, de preguntarse, de ser honestos y a partir de ahí tomar decisiones. Yo creo, y termino este rollo, yo creo que estamos en el mejor momento posible para el aprendizaje, porque como decías tú, la pandemia es una experiencia de aprendizaje. La pandemia te dijo, señores, hay que aprender a vivir y trabajar de una forma distinta. Y aquí no hay manual, aquí no hay que hacer un curso sobre el COVID, no. ¿Cómo se hace esto? Prueba y error y inténtalo. Entonces, a mí me gustaría que ojalá las empresas capitalizaran eso y dijeran, oye,
yo me debería preparar para que mañana llegue otra pandemia de otro tipo, con lo cual yo no espere a que llegue para empezar a aprender. Yo debería estar en modo aprendizaje permanente, convivir con esto. Yo el año pasado me di cuenta, por las conferencias y lo que me ocurrió, un poco parecido a lo que decías tú, que cada vez hay más directivos sensibles a eso, sensibles a decir, oye, ¿cómo aprende mi empresa? Porque yo sé cómo aprende el individuo, pero ¿cómo aprende mi organización y cómo incorpora las experiencias? Y cómo... Coño, no lo sé, tengo que desarrollar ese músculo. Entonces yo de nuevo soy relativamente optimista, pero bueno, me parece que hay un camino que hay que recorrer, que no es sencillo. En este contexto de tanto, bueno, de digitalización en la que el conocimiento fluye, la formación la encuentras en muchos sitios, ¿las universidades corporativas dejan de tener sentido o lo ven reforzado? Yo creo que hay si hay aspectos no externalizables, es el aprendizaje. Esto es como decir, mira, yo voy a externalizar la respiración, entonces que otro me provea la respiración. Y no puedes, porque yo creo que si hay algo constitutivo de tu esencia, es justamente la capacidad de aprender, porque eso es tu propia identidad como organización, depende de lo que eres hoy, pero sobre todo de hacia dónde vas a transitar mañana, porque sabes que mañana no vas a poder seguir siendo lo de hoy, por lo que decíamos antes, el conocimiento caduca, y si sigues haciendo siempre lo mismo, te vas a quedar solo en el cementerio diciendo, coño, yo era muy bueno en esto, pero los clientes ya buscan otra cosa, la competencia se me fue para otro lado. Entonces, yo creo que eso es indelegable, inexternalizable. Y yo creo que efectivamente tienes que tener un músculo interno, porque cada organización tiene sus propios valores, tiene sus propias creencias, tiene su propia historia y su propia inercia, y eso no lo vas a encontrar fuera. Y está bien que no lo encuentres fuera. Ahora, las universidades corporativas, el conocimiento no se termina y por suerte estamos en un ecosistema que es tan variado y hay tantas fuentes de conocimiento que necesitas generar ese tránsito, yo digo, de conocimiento interno y externo. Hay mucho conocimiento que está fuera, conocimiento está distribuido por todo el mundo. Entonces tienes que tener, yo creo, mecanismos para asegurarte de que el que tienes dentro fluye, circula, no se pierde, pero también se renueva. Entonces tienes que estar con esa mirada de, entre comillas, vigilancia competitiva. ¿Qué están haciendo otros? ¿Qué conocimiento te pueden proveer tus proveedores, tus aliados, yo qué sé, los centros de investigación? Entonces, es una mirada medio esquizofrénica, porque ya no te puedes contentar de decir, bueno, hago esto y lo hago siempre igual, ¿no? Ahora tengo que estar haciéndolo y mientras viendo lo que están haciendo otros y dejar de hacer cosas. Entonces, es medio estresante, pero me parece que no hay otro camino. Entonces, yo creo que las universidades corporativas quizás hay que quitarles la formalidad como universidad, porque el aprendizaje es mucho más fluido, pero tienen toda la razón de ser, porque me parece que tu ADN está ahí. Lo que vas a ser mañana depende de lo que sabes para empezar, pero no se termina ahí. Ahora se habla muchísimo de lo que ha venido para quedarse, pero ¿qué es lo que ya no va a volver definitivamente nunca jamás en términos de aprendizaje y formación? Hostia, lo de nunca jamás es una afirmación que yo no sé si... Muy fuerte. De Peter Pan. Sí, no, o sea, a estas alturas ya no sabe, hay tanto revival y tanto... vuelve la moda de los 60, pero sí. No, yo creo que está claro que hay atributos como la flexibilidad, como la agilidad, que de nuevo las conocíamos de antes. Y hay cosas en las que ya son más creencias. O sea, una organización que no es transparente, una organización que no confía, una organización donde la gente no se atreve, donde hay miedo, entre comillas, a la jerarquía, a hablar, a discrepar, a intentarlo. Entonces, me da la sensación... a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, y esto lo hemos vivido todos, en muchas, sobre todo al principio, la gente era muchísimo más comprensiva con errores o con problemas que había en las reuniones porque entendíamos que estábamos en un contexto distinto. La puntualidad se ha incrementado de una manera gigantesca. Entonces, yo creo que han reflotado algunos hábitos que estaban. Yo esperaría que no volviéramos a esas situaciones de nuevo de liderazgo vertical, donde hay una serie de superhumanos que tienen las respuestas y los demás siguen. Yo creo que esto nos ayuda a democratizar, yo creo que esto nos ayuda a confiar de nuevo, yo creo que refuerza el valor de la colaboración. Yo creo que en el momento que tú estás aislado te das cuenta de lo importante que es formar parte de un contexto. Entonces yo esperaría que de aquí salieran organizaciones mucho más abiertas, y sobre todo yo creo que la gente también se ha dado cuenta de que su capacidad de participar en algo ya no está limitada
al lugar geográfico en el que vive. Yo ahora, mira, nosotros estamos en 3 países distintos generando un entorno. Antes estaba la tecnología, pero no nos atrevíamos, entonces estabas más condicionado por un mindset que te decía, mira, yo estoy en Madrid, trabajo... No, yo estoy en Madrid y el mundo es el lugar en el que puedo interactuar. Entonces, se abren posibilidades gigantescas. Cuando te preguntaba qué no va a volver en la vida, nunca jamás. Por ejemplo, no deberían volver las empresas que racanean con los presupuestos de formación, dicho así a lo bruto. Posiblemente, porque yo creo que la sostenibilidad de una empresa que no apueste de verdad por la formación como un pilar, primero, de estratégico de negocio, pero segundo, de atracción de talento también, creo que tendría los días contados, ¿eh? O sea, yo creo que lo que las personas, lo que es que a mí me gusta, yo creo que la formación es una herramienta. Es posible la herramienta más conocida, es la que está más insertada, porque en todas las organizaciones más o menos grandes hay un área, hay un equipo, hay un presupuesto. Ahora, lo que pasa con la formación es que, claro, a la velocidad a la que esto avanza, esto es como decir, mira, la formación que está planificado en días concretos, con una oferta concreta, es como decir, mira, yo voy a respirar los martes de 10 a 11 y luego los sábados, dices, coño, ya no me alcanza. Entonces la formación la tenemos, se tiene que ir adaptando a una realidad que es mucho más compleja. Pero efectivamente, yo creo que una organización que no aprende desaparece, o sea, tal cual. Y aprender, yo creo que la ventaja de aprender es que no es tan sofisticado en cuanto a recursos, comparado con otros recursos que demandan las organizaciones, porque el aprendizaje te dice, dame tiempo y dame algo de recursos, pero uno no puede decir que no hace formación o que no aprende porque no tiene dinero, porque hoy en día no es un tema de dinero. No quiero decir que no haga falta recursos, pero es mucho más un tema de interés, es mucho más yo creo que un tema de convicción y de creencia. Yo creo que nuestro futuro depende de nuestra capacidad de seguir aprendiendo. Entonces, eso se irradia y eso se valora, y se valora a la gente que se contrata por su interés y su capacidad de aprender y compartir lo que sabe con otros. Y eso se demuestra con el ejemplo. Los líderes que no son los primeros en aprender y dar ejemplo, es muy difícil que arrastren una organización. Pero yo lo comparto contigo, Maite. Yo creo que una organización que no sigue aprendiendo, y la formación es uno de los mecanismos, está condenada a desaparecer. Y yo creo que a veces hay más gente que está convencida. Y las personas, cuando están en una organización, esperan aprendizaje como parte de su desarrollo. O sea, ya, claro, el salario está bien, ya eso lo sabéis mucho mejor que pero está el contexto, está el alinearme, si quieres, con la misión de la organización, y está mi propio desarrollo y mi capacidad de seguir aprendiendo. Si yo no aprendo en el sitio en el que estoy, me estanco, me voy a otro lado. La última, la aplicación de las nuevas tecnologías, la gamificación y todas estas nuevas cosas que estamos viendo y que además también se han acelerado con la circunstancia actual, ¿nos van a ayudar a medir de mejor manera la eficacia de la formación, el impacto? ¿O tienen mucho todavía más de estética que de data? No, lo que es que yo creo esa da para una discusión muy larga, porque yo no sé si una discusión, lo primero es qué hay que medir y cómo hay que medir y por qué hay que medirlo. Porque esta es la vieja discusión militar en la formación previa a la tecnología. Y luego es cuál es el papel que uno le puede pedir a la tecnología. Y si tiene que ser para medir o no, y cuál es la mejor manera de medir los resultados de la formación, porque finalmente el aprendizaje es un medio. O sea, a no ser que tú quieras aprender por aprender, tú aprendes para lograr hacer algo mejor, algo que no sabías hacer. Entonces, en realidad, tu medición es, ¿soy capaz de hacer eso mejor que antes o no? Y luego le podré achacar y podré modificar los medios que he utilizado. Entonces, yo no creo tanto en medir el medio como tal, sino en la contribución del medio para conseguir el objetivo. Y por eso es tan importante definir bien los objetivos y ojalá, si son objetivos de negocio cuantificables, ahí debería estar la medición fundamental. Ahora, eso no quiere decir que la tecnología no tenga responsabilidad. Ahora, yo creo que a mí me gustaría, esto tenemos una expectativa, que esto nos sirviera para darnos cuenta de que la tecnología no es mejor ni peor y no es mágica tampoco. Y la formación presencial no es mejor tampoco porque es presencial. Todo depende del diseño que tú hagas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, la gente es capaz de ir al cine, que es tecnología, y emocionarse, y llorar, y pasar un rato fenomenal o sufrir, sabiendo que eso es artificial, o sea, es un invento, es mentira, y está utilizado con tecnología. Pero es capaz de producirte el trabajo de los guionistas. Yo me acuerdo porque hice un curso de guión hace un montón de años para entender cuál era el
proceso mental que siguen los guionistas para ser capaces de influir en tu comportamiento. Entonces yo decía, coño, si el mundo del entretenimiento es tan potente como para inducirte a ti, influir en tu comportamiento, ¿cómo podríamos tomar estas técnicas en el mundo del aprendizaje para que con el mismo objetivo hacerte a ti experimentar, que es un poquito el objetivo? Entonces lo virtual, lo presencial no es ni mejor ni peor. En el mundo presencial hay cosas que posiblemente son más potentes si es que las diseño bien, y en el mundo virtual hay cosas que puedo hacer mejor que en el mundo presencial si lo hago bien. Y no es una competencia por uno u otro, sino tú puedes escuchar música en un concierto, pero escuchas música en un disco y son experiencias distintas que yo puedo tratar de integrar. A mí me gustaría que esta realidad nos sirviera para darnos cuenta de eso, de que no todo lo presencial, no hay por qué hacerlo todo presencial, y no lo presencial es bueno por naturaleza, y hemos visto montones de actividades presenciales que se caían, y lo virtual lo mismo. Yo creo que tenemos una posibilidad de decir, oye, ¿cómo hacemos la mejor combinación posible en función del objetivo que quiero y cómo lo mediré? ¿Y cuánto le puedo pedir a la tecnología que me ayude en eso y cuánto no? ¿Y qué merece la pena esforzarse en medir? Porque yo creo que hay veces que te dedicas muchos recursos a medir cosas que al final, sí, son fácilmente... Yo sostengo que medimos muchas veces lo que es fácil de medir, no necesariamente lo importante, porque medir lo importante es complejo. Y termino, de verdad, y te cuento una historia muy cortita. Mira, yo tengo un muy buen amigo que es entrenador de básquet, estuvo muchos años en Estudiantes, ahora está en Badalona, estuvo en Rusia. Y este tío es un enfermo, es segundo entrenador, ¿eh? Y él me decía, mira, yo no quiero ser primer entrenador porque para eso hay que estar muy preparado para estar en los medios de comunicación. Este es de los que está por detrás. Y me dijo una vez, este es muy amigo mío, me dijo, mira, yo un momento dado me di cuenta que, o me pareció que el esfuerzo podía ser una variable que influía en el resultado. Pero ¿cómo carajo mido el esfuerzo? Entonces dijo, ¿qué hago? ¿O me rindo y mido lo que es fácil de medir y cuántos rebotes y cuántos puntos? ¿O me invento un mecanismo y una metodología para medir un intangible como el esfuerzo? Entonces el tío investigó y al final lo que hizo fue grabar todos los partidos, grabar incluso los entrenamientos, y luego él definió, a ver, ¿cómo yo evalúo el esfuerzo de una persona? Bueno, se tira por un balón perdido, baja a ayudar aunque no pueda no sé qué. Definió como 10 o 15 comportamientos. Entonces, después de todos los partidos, jugador por jugador, contra esos 15 comportamientos, tiene una tabla, una plantilla donde iba haciendo check, pum, 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 pum. Y el tío tiene, yo tengo los resultados de toda una temporada, y el tío sacó una correlación y dijo, a ver, aquellos partidos donde el indicador de esfuerzo es más alto, o sea, nos esforzamos más, yo he comprobado que tenemos muchas más posibilidades de ganar. Ahora, luego habrá que ver cómo influye en el esfuerzo, pero el tío dijo, me tengo que inventar un mecanismo. Y claro, esto me lleva las horas de tener que estar, o sea, es un curro. Pero no me conformo con decir, bueno, mido lo que es fácil de medir, lo que es obvio. Claro. No, yo quiero medir esto, voy a tener que inventar una metodología que es distinta de la que conocemos para que yo luego pueda actuar sobre el esfuerzo. Bueno, ¿por qué no se da? ¿Qué puedo hacer para yo promover el esfuerzo? Entonces, yo creo que ahí tenemos posibilidades de desarrollar maneras de medir y evaluar distintas de las tradicionales, pero hay que ponerle un poco de creatividad y hay que estar dispuestos a sudar porque es curro. Es curro. Eso has dicho. Trabajo intenso. Lo has dicho bien, es trabajo intenso. Claro, es mucho trabajo. Pues muchísimas gracias. No hemos hecho spoiler, lo hemos hecho un poquito solo, así es que todavía, bueno, podemos imaginarnos lo que nos vas a contar pues en la celebración de nuestro FIAD, que como he dicho al principio, pues del 1 al 3 de junio. Allí nos veremos. Muchas gracias, Javier, como siempre. Seguiremos en contacto hasta entonces. Seguro que sí, cuidaros mucho. Un abrazo. Gracias, Javier, que continúen bien. Igual, gracias. Hasta luego.